Vamos a preparar un clásico italiano que no necesita presentación, el tiramisú. Cremoso, suave y con ese toque irresistible de café y cacao. Un postre con historia, porque dicen que nació en la región del Véneto, en Italia, en los años 50. Y la verdad, después de probarlo, no puedes dejar de comer. Vamos con los ingredientes y el paso a paso. Está delicioso. Vamos a empezar al baño María echando las yemas, que son unos 6 huevos he gastado yo. ¿Qué hacemos con las claras? Puedes guardarlas para unas tortillas, hacer merengue, para rellenos o incluso congelarlas para otro postre. Y añadimos el azúcar. Aquí hay que tener un poco de paciencia, que hay que estar removiendo bastante tiempo. Tenemos que llevar cuidado cuando echamos la yema porque se suele cuajar. Si está muy caliente el agua, se suele cuajar la yema. Por eso es importante que lo eches rápido y empieces a mover. Hoy toca sesión de brazos. He visto versiones con azúcar glass, pero aquí nos quedamos con el azúcar normal. Ya se va haciendo una cremita, pero aún no se ha disuelto el azúcar. Necesitamos que se disuelva el azúcar y se crea una crema como con un color más clarito. Mientras batimos, hay que asegurarse de que el azúcar se disuelve completamente y la mezcla toma un color más claro y una textura espumosa. Esto también ayuda a pasteurizar las yemas, lo que nos dará una textura cremosa. Hay versiones donde se agregan claras montadas a la crema de mascarpone para hacerlas más ligeras. En otras solo se utilizan las yemas. La receta que estoy haciendo es más clásica, usando solo las yemas. Si tienes a alguien que te pueda echar una mano, os vais turnando. Vale, pues ya tenemos lista nuestra crema. Así es como nos ha quedado. Y vamos a añadírselo al mascarpone. Aquí tengo el mascarpone y me he dado cuenta de que no tenía lo suficiente y lo he mezclado con queso crema. Vamos a probar a ver qué tal, pero tampoco pasa nada que mezcles quesos. Vamos a mezclarlos ya que tengo dos diferentes. Al ser quesos muy parecidos en sabor, no va a alterar el sabor de la crema para el tiramisú. Vamos a ir añadiendo poquito a poco nuestras yemas con el azúcar. Incorporamos las yemas montadas al mascarpone en dos veces, con movimientos envolventes y suaves, para que quede bien cremoso. Si ves que hay grumos, puedes batir un poco más hasta que la mezcla quede totalmente lisa y homogénea. Vamos a añadir el resto. Vamos a ir con vamos a ir ¿cómo se dice? No, incorporando. Vamos a ir incorporando ambas mezclas. También podéis hacerlo con la varilla o el pulpo, como yo le llamo. Si veis que os quedan grumos, vamos removiendo con la varilla y se irá. Voy a guardarla mientras preparo el café, los bollitos que vamos a colocar, traigo la bandeja y todo. Vale, ya lo tengo todo preparado. Estas galletitas yo las compro en Mercadona. No sé si son las que se deberían de utilizar, pero son las que he encontrado más parecidas. Sí que son un poco más pequeñas de las que vi en la receta original, pero yo creo que nos van a servir para la receta. Para el café no utilicé cápsulas, es café soluble. Utilicé 350 mililitros de agua y unas 4 cucharadas soperas de café, porque lo quiero que sea bien intenso. Estuve mirando hacerlo con cápsulas, pero no sale rentable, salían como un gasto de 9 cápsulas, unos 40 mililitros cada uno de café, así que opté por el café soluble. Vamos a probar qué tal. Vamos remojando cada galletita y las vamos colocando. Si se rompen o algo porque las estamos mojando mucho, no pasa nada. Lo importante también es que queden bien empapaditas de café. Vale, para este huequito que nos queda voy a utilizar media, más o menos. Tampoco me gustaría que se queden huecos.
Ojo aquí, sumergir y sacar. Nada de dejarlos nadando en el café o terminarás con una papilla en lugar de un tiramisú. Voy a añadir más café. Lo guardé en la nevera mientras así se queda como más denso y es más fácil de repartir. La primera capa la haremos un poco más fina. Así la capa superior será un poco más densa, más gruesa y esta un poquito más fina para que tampoco quede como muy empalagoso de tanta crema. Si nos sobra, tampoco pasa nada. Te haces otro mini y listo. Vamos con la siguiente capa de galletitas. El café de este sigue caliente. Yo es la primera vez que hago esta receta. He ido investigando diferentes recetas, gente que ha ido haciendo diferentes tiramisú, algunos al café le echan amaretto. Yo estuve decidiendo si echárselo o no. Decidí que no, para ver la receta clásica original, que es sin amaretto, sin ningún tipo de licor o alcohol. Y por la próxima vez lo probaré con amaretto. Siempre he querido hacer el tiramisú, básicamente por la crema, porque soy amante del queso y me encanta el mascarpone. Pero el hecho de las galletas sumergidas en café no me hacía mucha gracia. Es que yo estoy haciendo totalmente la receta a ciegas, luego veré qué tal el resultado, pero va pintando bastante bien. Huele muy bien y tiene una pintaza increíble. Eso sí, hay que dejarlo como 4 horitas en el frigo, que enfríe todo bien, que se dense bien. Si habéis hecho tiramisú alguna vez, dejadme en los comentarios qué trucos tenéis o cómo lo hacéis vosotros y así tomo nota. Creo que nos cabe uno por aquí. Vamos a aprovechar esos huecos y así gasto todas las galletitas. En total he gastado 3 paquetes, si no me equivoco. Creo que van 4 en el paquete este de Mercadona típico. Y van como 4 individuales dentro. He gastado 3 en total. Para mi cuenco caben 4, pero cada uno el cuenco que vaya a utilizar. Creo que haré uno pequeñito aparte porque me está sobrando bastante, así que lo aprovecharé, claro. Vale, esta capa la haremos más gruesa. Intentaremos que haya por todo la misma cantidad. Las esquinitas las cubriremos bien, que siempre se suele quedar ahí un poco sin crema. Pues la vamos a adaptar toda. Eso del pequeño no va a poder ser, porque quiero que se quede una buena capa de crema encima. O eso he visto por ahí, que hacen la capa superior siempre mucho más gruesa que la primera que hemos puesto. Voy a ayudarme con una lengua para dejarlo como más recto y que todo quede por igual. Hay gente que hace formas aquí o con la manga pastelera, pero de momento yo la manga pastelera no la manejo muy bien, así que o es por el tipo de manga pastelera que tengo, que es porque no lo manejo bien, o no le pilla el truco. Entonces, si para vosotros es más cómodo echar la crema con la manga pastelera y dar una forma bonita, genial. Que yo lo quería hacer, pero sé que no me iba a salir. Es que tengo una manga pastelera que es de silicona, la compré en Ikea, pero es tan difícil de montarla y desmontarla, se queda tanta crema dentro o lo que eches y desperdicias un montón. Y luego para limpiarla también. Es súper difícil de manejarla, muy incómoda. Entonces, pues si la puedo evitar, mejor. Si vosotros tenéis una cómoda, sencilla, que no haya que desmontarla y tal, sería ideal. Perfecto. Voy a limpiar los bordes, que no quiero que quede ningún resto de café ahí seco o crema que se vaya a ver seca. Queremos que se vea bonita. Pesa, ¿eh? El bol este pesa.
Toque final, el cacao en polvo. Yo el que utilizo, a ver, es de Mercadona igual. Es que yo todo lo compro en Mercadona. Compro este. No sé si se ve bien. Me gusta. Cero azúcar. Perfecto. Lo añadimos por encima, vamos a manchar un poquito. Pero no pasa nada. Vale. Qué agradable es siempre hacer esto. Tanto con azúcar glass como con cacao en polvo. Pues habíamos limpiado los bordes para nada. Toca limpiarlos otra vez. Pero bueno. Era más fácil, supongo, al no haber crema. Lo quitar el polvo. Vale, yo lo que he visto es que hay que cubrirlo bien de cacao. Que no se vea la crema. Que esté bien cubierto. ¿Por qué? No lo sé. Supongo por el sabor o por la capa que hay que hacer. Para el cacao en polvo te recomiendo ir echándolo con un tamizador para que caiga como una nube fina sobre el tiramisú y no tener grumos. Nada de cucharadas al azar, que queremos una capa uniforme y bonita. Pues listo. No le voy a echar más, yo lo veo bien. De nuevo voy a limpiar los bordes, pero lo voy a añadir como para... Uy, qué manos llevo. Lo voy a meter para no desperdiciarlo. Me toca lavar el mantel también. Pero bueno. Estoy viendo el papel. Pues lo tenemos listo. Me he puesto unas manos bonitas. Para la próxima vez usaré guantes. Si a vosotros os da igual, no pasa nada. Si no, os recomiendo poner unos guantes y no poner un guante blanco debajo. Vamos a llevarlo al frigo unas 4 horas mínimo. Se tiene que enfriar bien, se tiene que tensar esa crema y la galleta también se tiene que enfriar. Así que vamos a tener un poco de paciencia y luego veremos qué tal queda. Listo, tenemos nuestro tiramisú listo. Vamos a cortar un trocito a ver qué tal queda. Bueno, a ver qué tal nos ha quedado. No sé cómo empezar. Tiene pintaza, ¿eh? Madre mía. Y aquí lo tenemos, el tiramisú perfecto. Capas bien definidas, una textura cremosa y ese aroma increíble a café y cacao. Vamos a probarlo. Está delicioso. Alucinante. Nunca lo había hecho, pero me quedo con esta receta.